Continuamos nuestro programa con el dirigente revolucionario Narciso Isa Conde. Narciso, vamos a tratar ahora mismo, que fue el tema que ustedes trataron la última vez. El último tema fue el tema de Honduras. Nos gustaría ver tu opinión respecto a la situación que está viviendo en Honduras, el fraude electoral que ha ocurrido allí, las manifestaciones populares en contra de ese fraude. Sí, yo creo que Honduras es el pueblo hondureño es una de las grandes víctimas hoy de la política de un sistema mafioso patrocinado, auspiciado por Estados Unidos. En un punto estratégico muy importante, porque Honduras jugó un papel extraordinario para Estados Unidos frente a todo el proceso insurgente centroamericano. Tú recordarás la contra nicaragüense, cómo se estableció en Honduras, la base militar de Sotocano, el papel que ha jugado en todo ese sistema. Es decir, es una presa de Estados Unidos en la región, en el momento en que el mapa se movía hacia corrientes de cambio, ¿no? Tanto por lo de Nicaragua, de toda manera, que volvió el sandinismo, luego viene el triunfo del FMLN. Entonces, sobre Honduras se concentra todo este poder. El tema, el pueblo hondureño intenta zafarse de esa situación a raíz de la victoria de Zelaya. La victoria de Zelaya, que apuntó en dirección a la corriente de la ola de cambio progresista en el continente. Es que Zelaya se incorpora al ALBA, a los países del ALBA, establece relaciones con Cuba, intenta una consulta para una constituyente, introduce reformas sociales y económicas, cambio en el régimen salarial, intento de reforma agraria, y eso, como le pasó a Bosch aquí, implicó su condena a muerte de su gobierno. Es decir, ahí viene el golpe de Estado, y al golpe le suceden dos fraudes electorales, el que impuso a Lobo y el que impuso por primera vez a Juan Manuel. Ahora, desgastado el JOP, un gobierno más mafioso todavía. Tú sabes que ahí operan, conectada incluso hasta con la presidencia de la República, con un hermano del presidente, los principales cárteles de la droga de México y de Colombia, el de Sinaloa, el de Jalisco, el cártel de los Zetas, el cártel del Valle de Colombia. Todo el sistema terrorista colombiano se mete en Honduras para formar grupos paramilitares que ahora operaron en todo este periodo. Y pese a todo eso, al control total del sistema electoral, del Congreso, de todas las instituciones de parte de Hernández, el pueblo logra, a través de una opción opositora que se llamó Alianza Opositora, que encabeza Zelaya, que lanza la presidencia a Nasrallah, logran sobrepasar el fraude y hacen un fraude mayor y la interrupción de todo el sistema de conteo y la imposición por la fuerza. Estamos hablando de decenas de muertos, decenas de desaparecidos, abarrotamiento de todas las cárceles, tortura, acciones de grupos paramilitares, el lanzamiento de todas las fuerzas militares a la calle. Es decir, hay una resistencia activa en Honduras, contenida por un poder militar y paramilitar muy fuerte, que tiene además el ingrediente de que Estados Unidos ha logrado ponerle un bozal prácticamente a todo el sistema de comunicación, y Honduras está en una especie de hoyo mediático. Aquí en República Dominicana, que estamos cerquita, la gente no sabe lo que está pasando en Honduras. Los grandes medios de comunicación dicen muy poco de lo que está pasando en Honduras, y lo dicen a su manera. Entonces tampoco se ha podido desplegar una solidaridad grande. Nosotros lo estamos intentando en la República Dominicana, pero también eso pasa en todo el continente. Es decir, pocos pueblos en los años recientes han tenido un nivel de indignación expresada en movilización alta y permanente como el pueblo hondureño.
Recuérdate cuando el fraude, que fueron como 2 meses de movilización. Ahora hubo de todo, corte de ruta, todo esto. Pero hay todavía un poder militar compacto que dio algunas señales de requebrajamiento con lo de la policía, el cuerpo de los cobras, pero que no ha logrado desengranarse. Aparte de que está la amenaza de la intervención de Estados Unidos por la propia base militar. Entonces yo veo todo esto vinculado a todo el proceso. Lo de Honduras es parte de esa determinación, de esa contraofensiva de Estados Unidos de imponer lo conservador, los poderes mafiosos, todos los mecanismos de dependencia y de subordinación en todas partes. Cambiar la correlación de fuerza en todo el continente. Y lo ha logrado, lo logró en Argentina, lo está tratando de lograr en Brasil, y lo intenta en Venezuela con resultados no buenos para ellos momentáneamente. Yo creo que ha avanzado el chavismo en los últimos meses, pero la contraofensiva es esa. Es decir, todo lo que vuela a independencia, todo lo que vuela a autodeterminación. Y yo digo, ya el tema es eso, es soberanía continental o dependencia continental. Es decir, aquí las características de los regímenes progresistas varían, sus aciertos y sus errores también. Yo creo que en cierta manera han sido vulnerables a esta contraofensiva, porque han sufrido un desgaste que tiene que ver con su propia gestión. Pero eso no es lo fundamental, porque lo que viene es mucho peor. Es decir, cualquier error, cualquier desvío de estos procesos de cambio es ínfimo frente a al rostro de Macri, de Temer, de Juan Orlando Hernández. Es decir, estamos frente a un cuadro no simplemente de neoliberalismo, como decíamos antes, sino de ultraneoliberalismo con un componente de mafias capitalistas, porque además es un fenómeno del capitalismo mundial, es un proceso de degradación, de decadencia del capitalismo mundial, y que en estos países se expresa también vinculado con todas las mafias del narcotráfico, como está pasando en Honduras, como ha pasado aquí. Tú has visto cómo aquí se han sacado fotografías de jefes de cárteles de la droga en el Palacio Nacional. Eso te indica a qué nivel de degradación estamos. El caso de la Torre Atiemar y de Márquez. ¿Cuál es tu apreciación respecto al movimiento popular que se ha desarrollado en Honduras en contra del fraude? ¿Cuáles son las posibilidades de triunfo del movimiento? ¿Cuál es una perspectiva? Sí, ahí hay dos cosas importantes. Una, el movimiento opositor que viene del liberalismo es un movimiento que avanzó políticamente después de la oleada continental y cuando fue víctima del fraude. Me refiero al liderazgo de Zelaya, del Partido Libre, y el conjunto de fuerzas que forman avanzada opositora son incomparables, por ejemplo, con la oposición de aquí. La oposición de aquí es una oposición escasamente diferenciada del oficialismo en su práctica. Allá no. Allá tú tienes un proyecto democrático, con idea de cambio social, en fin, moderado, limitado. Pero, ¿qué ha pasado en Honduras al mismo tiempo? Que se ha desarrollado un movimiento social que su debilidad consiste en momentos de dispersión, periodos de dispersión, pero muy fuerte. Organizaciones indígenas, organizaciones comunitarias, la juventud. Se ha formado un organismo coordinador de todo el movimiento estudiantil universitario, incluso los sindicatos más avanzados. Es decir, hay un tejido social combatiente en rebeldía que coloca a Honduras en un nivel superior en la resistencia a otros países. Yo creo que ese movimiento tiene también la virtud de que no está tutelado por los mecanismos, por los opositores que son del sistema electoral, sino que tiene que producirse determinados niveles de pactos entre ellos. Hay unidad, pero hay al mismo tiempo autonomía y diferencia. Y en determinado momento en que ha vacilado la dirección político-electoral, el movimiento social,
que se coordinan en la medida de las necesidades, también le imponen la coordinación, ha logrado presionar en dirección a las mejores posiciones. Y ahora yo creo que todo el conjunto está plantado en la idea de que estamos frente a un gobierno ilegítimo, a un Estado dictatorial, a mafias en el poder que hay que desplazar. Sí, pero que es muy difícil predecir en la actualidad lo que puede ocurrir con estos movimientos. Claro, porque está creciendo. Está creciendo y además, y el poder establecido es un poder fuerte desde el punto de vista militar, sobre todo, y con una tutela de Estados Unidos, un patrocinio de Estados Unidos. No es fácil producir el viraje, pero eso está en la pelea. Sí, yo entiendo que, como tú acabas de decir, se enmarca, es muy difícil que este movimiento puede tener éxito. No podemos juzgarlo negativamente, hay que juzgarlo positivamente desde un punto de vista nosotros como revolucionarios. Pero con esta agresividad que tiene Estados Unidos para cambiar la correlación de fuerza en el continente, con este recorrido que lleva a cabo el secretario de Estado de Estados Unidos, amenazando a Venezuela y en contacto con todos estos países aliados actualmente de Estados Unidos, como Perú, Argentina, Brasil, etcétera. ¿Cuál es la situación que tú ves ahora mismo? ¿Cuáles son las posibilidades de una agresión norteamericana militar a Venezuela? ¿Hay condiciones para eso o no la hay actualmente? Mira, en Venezuela, yo creo que el viraje hacia la constituyente le dio mucho más posibilidades de autodefensa al proceso bolivariano. El chavismo se oxigenó con este tema, porque implicó una ruptura con trabas institucionales, procesos institucionales que ya estaban desgastados. Y me parece que eso ha cambiado la correlación de fuerza, de un periodo de total defensiva, con una derecha recia, violenta además, porque tiene en su seno un componente fascista muy fuerte, se repuso y pasó a la ofensiva el chavismo. Yo creo que el chavismo está a la ofensiva, la derecha está mucho más dividida. Claro, yo creo que viene una reprogramación. Fíjate que hasta el tema del pacto en las negociaciones que tiene como sede República Dominicana es un tema que Estados Unidos no ve bien, que trata de bloquear, porque yo creo que la directriz del sector de poder hoy en Estados Unidos es que eso no cambia por esa vía. Es decir, porque indudablemente no puede haber un pacto en que el chavismo se suicide. El chavismo no puede aceptar un pacto sobre la base de desmontar la Asamblea Constituyente y de aceptar la agenda electoral de la oposición. Entonces yo creo que por eso también no hay pacto. Porque tampoco la derecha va a desistir de su propósito de arrasar con eso. Esa es la línea de Macri, la línea de Temer, la línea de Hope. Esa es la línea de Estados Unidos. Entonces eso incluye la violencia. Claro, esa línea violenta está facilitada en cierta medida por el debilitamiento de la insurgencia colombiana, que es otro tema, un tema que quizás tenemos que tratar en otra oportunidad. Porque de todas maneras, la insurgencia de FARC y ELN combinada era un disuasivo para la intervención norteamericana. En la medida, cualquier intervención ahí borraba fronteras y planteaba una tendencia a una insurgencia más generalizada y a una guerra simétrica, como ellos dicen. Entonces, yo creo que la violencia vuelve a asomar con fuerza. Claro, no es lo mismo intervenir militarmente una isla pequeña, Granada o República Dominicana en el 65, a intervenir un continente o parte de un continente. Eso tiene implicaciones mayores. Lo que yo no tengo duda es que Estados Unidos va sobre el petróleo, el gas, los minerales estratégicos, la biodiversidad, los recursos de agua, que son cuantiosos en Venezuela. Porque esa es la lógica imperial y eso es la que ha operado. Y hay un repliegue, es decir, Estados Unidos está recibiendo derrotas en el Medio Oriente, en Asia,
en Ucrania, y vienen hacia su patio trasero. Eso es lo que está pasando. Por eso hay un avance de la contraofensiva norteamericana. Claro, Venezuela, el chavismo es un hueso duro de roer. ¿Por qué además? Porque tiene un componente militar. Porque hay unas fuerzas armadas parcialmente, por lo menos, chavistas. Y yo diría que una parte es revolucionaria. Entonces, no es cualquier cosa. Y una gran alianza cívico-militar. Exacto. Entonces, no es fácil el problema. Y ellos lo tienen que medir muy bien en qué momento. Tiene que ser, en un momento de fortaleza como está, es muy difícil meterle a una intervención abierta. Van a ir por otra vía, van a ir por la vía de esa violencia degradante. Y es posible que se internacionalice, una agresión militar puede internacionalizarse con la participación de Rusia y los chinos, que tienen intereses en... Ese es el otro problema, es decir, porque Venezuela ha jugado muy bien en términos de las contradicciones a nivel mundial. Es decir, hay una emergencia de Rusia, de China ni hablar, con interés cada vez más marcado en América Latina y el Caribe, con intereses ya en esta región, que tienen un posicionamiento del lado del bolivarianismo y del chavismo frente a Estados Unidos, en una competencia por la hegemonía mundial. Eso favorece también a Venezuela. Eso favorece a Venezuela. Y ellos han dado determinadas demostraciones de movilización de fuerzas militares a aguas cercanas a Venezuela. En fin, todas esas son señales disuasivas. Porque de todas maneras, primero, Estados Unidos sigue siendo el centro del imperialismo occidental, pero en un mundo multipolar y con emergencia de neoimperialismo muy fuerte, porque el poderío militar de Rusia es incuestionable y la recomposición que ha tenido Rusia y todas sus fuerzas aliadas, y lo de China también, que además le ha metido al tema militar. Entonces no es fácil el cuadro para Estados Unidos a escala mundial. Por eso yo creo que esto hay que verlo en perspectiva. Y lo mismo de Honduras, volviendo a Honduras, tú decías, las perspectivas no son de cortísimo plazo, por esos factores que hemos analizado, pero en la medida se logre derrotar esta contraofensiva que ha avanzado demasiado todavía, y está avanzando en Ecuador, y está avanzando modalidades más de derecha todavía en la propia Costa Rica, porque hay un empleo a fondo ahora de todo el tema religioso, todo el tema de las sectas religiosas. La están introduciendo en la política para, a partir del descrédito de una iglesia católica muy vinculada al poder y a las derechas, a partir del descrédito, del desgaste también en cierta medida del progresismo, de sus propios errores, están construyendo otras opciones conservadoras. Ahora que tú mencionas Ecuador, sería bueno que tú nos des algunos datos sobre el por qué ganó el sí en Ecuador y no el no. Un hombre tan popular como Correa en Ecuador. Sí, un hombre, porque es que Lenin se está asociado ahora a sectas evangélicas emergentes que han logrado una fuerza de masa en la política. Y eso, con una parte de Alianza País, le dio la mayoría. Y con la derecha también. Con toda la derecha siempre. Es decir, Lenin se corre a la derecha. Correa se mantiene en su posición, pero con un desgaste. Porque sin duda hubo elementos que afectaron su gestión. Uno, por ejemplo, el tema que se votó favorablemente al tema y desfavorablemente a Correa, es que yo creo que Correa no tuvo las mejores posiciones sobre el tema minero, y eso generó movimientos ambientalistas muy fuertes también. Se notaba todo el tiempo. Igual también el tema de la corrupción permeó el Estado bajo la dirección de Correa y se ha hecho vulnerable. Sin embargo, ahí está claro, es decir, frente a Correa, lo de Lenin y lo de toda esa derecha es peor. Claro. Peor. Me agota el tiempo, y antes de terminar, una pincelada sobre el tema de la matanza que lleva a cabo después de los acuerdos de paz
el incumplimiento de los acuerdos de paz del gobierno colombiano y la matanza de dirigentes populares, incluyendo ex miembros de la FARC, que lo han mandado 37 lamentablemente, la parte más influyente de la dirección de la FARC está reeditando en una dimensión distinta, pero reeditando lo que pasó a raíz de la Unión Patriótica. Eso es lo que se llama una paz chueca. Si tú te desarmas, dejando al enemigo desarmado en toda su dimensión, un estado terrorista con paramilitarismo, ¿a dónde está el desarme del paramilitarismo? Tú te colocas en una correlación de fuerza inferior. Y ese poder es implacable. Ahí están las bases militares de Estados Unidos, ahí está todo el poder de Estados Unidos. Ahora en la era Trump, yo creo que hay que recapacitar y que hay que reaccionar en dirección a corregir el rumbo. Bueno, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias, Narciso, por esta participación en Voz para el Cambio. Esperamos invitarte próximamente. Muy bien, gracias.